se nos da f de x igual a negativo 4 secante 5x. Queremos determinar la derivada de la función. Lo primero que debemos reconocer aquí es que tenemos una función compuesta, donde 5x es la función interna, por lo que tendremos que aplicar la regla de la cadena. Mirando nuestra fórmula derivada a continuación, observe cómo u es la función interna, por lo que la regla de la cadena está integrada en nuestra fórmula. La derivada de secante u, con respecto a x, es igual a secante u veces tangente u, veces u'. Entonces, mirando la función dada, observe cómo la función interna, u, es igual a 5x. Entonces, si u es igual a 5x, también necesitaremos u', o la derivada de u con respecto a x, que sería solo 5. Entonces, si quisiéramos, podríamos escribir la función dada en términos de u. Esto sería igual a 4 secantes negativas u. Y por lo tanto, f' de x sería igual a negativo 4 veces la derivada de secante u con respecto a x, lo que nos daría negativo 4 veces secante u tangente u. Veces que te encuentras bien. Pero, estamos tratando de encontrar la derivada con respecto a x, así que ahora realizaremos la sustitución de u'. Entonces, f' de x es igual a 4 veces negativo secante u, que es igual a 5x, veces tangente u, donde nuevamente, u es igual a 5x, veces u', que es igual a 5. Simplificando una vez más, tenemos f' de x es igual a 20 secante negativo 5x, veces tangente 5x. Después de hacer lo suficiente, probablemente no mostrarás tanto trabajo, solo realizarás una sustitución mental. Pero cuando conozco por primera vez la regla de la cadena, creo que enumerar u' puede ser útil. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos f de x es igual a 2 cosecante 3x. Queremos encontrar f' de x. Nuevamente tenemos una función compuesta donde la función interna es 3x, así que tendremos que aplicar la regla de la cadena. Y nuestra fórmula derivada aquí tiene la regla de la cadena incorporada, de nuevo, donde la función interna es u. La derivada de cosecante u con respecto a x es igual a cosecante negativa u veces cotangente u veces u'. Observe aquí, la función interna u es igual a 3x. Entonces, si u es igual a 3x, entonces u', o du de x es igual a 3. Entonces podríamos escribir esto en términos de u como 2 cosecante u. Y por lo tanto, f' de x es igual a 2 veces la derivada de cosecante u con respecto a x. Entonces, aplicando nuestra fórmula derivada, tendríamos cosecante negativa u veces cotangente u. Veces que te encuentras bien. Pero nuevamente, nuestro objetivo es encontrar la derivada con respecto a x. Entonces f' de x es igual a 2 veces la cosecante negativa u, que en realidad es 3x, multiplicada por u cotangente 3x, multiplicada por u, que es 3. Entonces, simplificando una vez más, tendríamos f' de x igual. Coeficiente sería negativo 6 cosecante 3x. Cotangente 3x. Y esta sería nuestra función derivada. Espero que hayas encontrado esto útil.